Bienvenidos al coloquio del departamento. This meeting is being recorded. El coloquio de hoy pues está a cargo de una de nuestras egresadas de la carrera de física, que es Sonia Castro. Sonia es egresada del Colegio Gimnasio Santa Ana en el año 1997 y realizó sus estudios aquí en la Universidad de los Andes. De la universidad pues sacó 2 títulos, el de Ingeniería Electrónica en el año 2005 y el de Física en el año 2006. Y después de eso realizó su maestría también en Física aquí en los Andes en el año 2008. Ya después de pasar por este pregrado y la maestría, Sonia pues ha decidido enfocar sus esfuerzos a trabajar en educación en física. Para ello, pues, Sonia realizó una pasantía en el instituto, en donde obtuvo en el Instituto CERN, donde obtuvo una beca para un concurso sobre física de partículas para profesores en el CERN de una semana. Y después, a través de muchos contactos, sobre todo con uno de los institutos famosos, que es el Perimeter Institute en Canadá, de física teórica, se presentó a un concurso que se llamaba Kitchen Wars Teacher Contest a nivel mundial para profesores, y básicamente lo que se pretendía allí era explicar conceptos de ciencias con experimentos que se puedan hacer con los materiales que hay en una cocina. Pues creo que fue un excelente trabajo porque Sonia ganó ese concurso con un video que realizó sobre este tema. Y por otra parte, Sonia ha sido la autora y calificadora de los exámenes mundiales de física para el Middle Years Program del Bachillerato Internacional, y actualmente pues Sonia se desempeña como directora del Departamento de Ciencias del Knightsbridge School International. Entonces, pues Sonia, un placer volverte a ver por aquí en la Universidad de los Andes y te damos la palabra. Bienvenida. Pues gracias, Ferney. Yo estoy aquí súper contenta de poder estar con ustedes, de poder participar en el coloquio. Y bueno, yo tengo una serie de diapositivas que quiero contarles sobre lo que ha sido mi vida como física. Y bueno, espero que les sirva, que les ayude a reflexionar sobre qué es ser físico, qué hacer como físico y lo maravilloso que es, lo mucho que se disfruta. Y si tienen preguntas, pues me cuentan al final, las vamos haciendo. Levanten la mano. Yo soy bastante mala con esto de Zoom, entonces por favor ténganme un tricito de paciencia si en algún momento como que algo no avanza. Entonces, pues a esta pequeña como conversación que quiero tener con ustedes la llamé la dicha del curioso. Yo espero que entiendan por qué al final de esta, pero creo que muchos de ustedes lo entienden desde ya. Yo le pedí el favor a Ferney que buscara, que les preguntara a los estudiantes que están inscritos por qué estudiaban física. Y casi todos, la gran mayoría habló porque son curiosos, quieren encontrar respuestas a las cosas. Y bueno, yo me he dedicado en realidad un poco a esto en mi vida. Entonces empecemos con esto. Yo quiero que ustedes me digan, piensen por 10 segundos para qué es chévere aprender física. ¿Para qué? ¿Para qué queremos aprender física? Y no tengo idea, aquí en el chat les voy a poner este Menti. Quiero que cada uno ponga una o dos ideas de por qué vale la pena aprender física. Estudiantes, profesores, toda persona que esté aquí conectada, me encantaría que escribiera por un momento, haga clic aquí y escriba en este Menti por qué vale la pena aprender física. ¿Ustedes para qué creen que vale la pena aprender física? Porque pues esta pregunta es la que ha determinado mi vida como profesora. Entonces yo los invito 30 segundos a que hagan clic y lo escriban. Yo aquí estoy viendo sus respuestas. Estoy esperando a que me cuenten ustedes porque
¿Por qué creen que vale la pena aprender física? Si van respondiendo, me van diciendo, porfis, levanten la mano o hagan algo. Me sale otra pregunta sobre los... ¿esa no le sale la primera? Espérense a ver. No, Sonia, sale directamente la de los experimentos. Ay, qué tristeza. Arriba dice como Ya sale la que es. Entonces, ¿por qué no hagan el favor y escriban? ¿Sí? ¿Ya sé la que es? Ok. Entonces, vamos allá. Listo, súper. Pónganme aquí. Yo voy mirando para conocer nuestro alrededor. Ok. Súper. Para poder entender las cosas locas del mundo. Me encanta. Absolutamente genial. Para entender los fenómenos que nos rodean. Para describir fenómenos de la vida real matemáticamente. Para poder obtener los mayores beneficios de los conocimientos que ofrece la naturaleza, para expandir nuestro conocimiento, para entender cómo se comporta el universo y aprender a abordar problemas, para saber el funcionamiento de las cosas y entender el mundo. Es una carrera que enseña a resolver problemas, no solo de física, sino de cualquier índole. Además, permite conocer el mundo de formas diferentes. Entender el mundo y sacarle provecho, dar soluciones a problemas, entender cómo funciona el universo. Me encantan todas las respuestas, me hace muy feliz ver lo que veo de ustedes. Responder a las preguntas que hacen los niños pequeños me fascina, es de lejos algo que a lo que me dedico. Es simplemente aprender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a aprender sobre nosotros de muchas formas. Completamente de acuerdo. Vale la pena aprender física para explorar conceptos que son importantes en todo el universo, como el tiempo, el espacio, etc. Es decir, algo que va más allá de nuestro contexto inmediato, porque me ayuda a enfocar mi curiosidad para resolver problemas y entender el mundo. Excelente. A ver si me llega alguna más. Dámosle un segundín. Para entender el universo que nos rodea, esto ya lo dije. Más allá de los sentidos, explicaciones y soluciones de los problemas del mundo. Bueno, muy bien, gracias a todos por participar. Yo les tengo mi respuesta que he armado después de todos estos años. Yo llevo 13 años enseñando en colegios y antes enseñé 5 años, no, 1, 2, 3, 4 años antes en la Universidad de los Andes. Entonces, mi respuesta para que aprender física es el wow y el que son los sonidos favoritos para un profesor de colegio, yo creo. El wow, el wow y el ¿qué significan? Entonces, el wow es sorprenderse. A mí me parece que aprender física implica, solo si la aprendemos de verdad, aprender a sorprendernos de ver lo que vemos alrededor nuestro. Y cuando uno se sorprende, uno se vuelve adicto a esa sensación de esto es increíble, lo quiero entender más, quiero ir un poco más allá, quiero poder hacerlo diferente, quiero poder entenderlo de otra manera, quiero poder modificarlo, hacerlo más chévere y volverme a sorprender. Y yo creo que el wow es algo a lo que nos hacemos muy adictos los físicos cuando vamos viendo cosas que hacemos en nuestra cotidianidad y que suceden y que funcionan. Yo recuerdo del wow, quisiera aprovechar, me acabo de acordar, cuando Ferney fue mi profesor de materiales y semiconductores, él llegó con una cajita que yo sueño con tener, una cajita transparente y un trompo, y dijo, me acaba de llegar esto, y se los tengo que mostrar. Y lo puso en la mesa, puso el trompo, lo hizo girar, era un imán, lo levantó un poquito, y el trompo se quedó flotando, y era una emoción muy grande verlo. O sea, era absolutamente emocionante ver el trompo flotando, pero era absolutamente emocionante vernos a todos mirando el trompo flotando en el aire porque era un wow. Y
y nos pudimos quedar ahí perfectamente el tiempo que hubiera sido necesario para entender cómo sucedía. Eso es lo primero de por qué estudiar física, porque es maravilloso sorprenderse. Y luego está el, que es entender. ¿Sí? Ya entiendo por qué. Aquí estoy mostrando diferentes imágenes de mis estudiantes haciendo experimentos. Estos son el curso más chiquito que les enseño. Estos son los niños entendiendo el concepto de densidad y entender es absolutamente maravilloso y es otra sensación a la que nos volvemos adictos, a la dicha de entender y decir yo ya puedo ir un paso más allá con esto. ¿Y por qué yo pienso que esto es importante? Porque si yo aprendo a investigar científicamente, a entender científicamente, yo estoy convencida de que desarrollamos al menos 9 de las 10 habilidades fundamentales para los profesionales del 2025 de acuerdo al Foro Económico Mundial, que dice, esto es lo que necesitan las personas en el futuro. Para ser profesionales, tener éxito en el futuro, necesitan estas 10 cosas. Y me va a tomar el tiempo de leerlas. Y quiero que se den cuenta que aprender a entender, a sorprendernos con la naturaleza y a querer ir más allá nos ayuda a desarrollar estas habilidades. Pensamiento analítico e innovación. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Resolución de problemas complejos. Pensamiento y análisis crítico. Creatividad, originalidad e iniciativa. Liderazgo e influencia social. Uso, control y monitoreo de tecnología. Diseño y programación de tecnología. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Razonamiento, resolución de problemas y generación de ideas o ideación. Yo creo que de pronto liderazgo e influencia social uno no la trabaja tanto estudiando física, pero cuando aprendemos a pensar físicamente las otras 9, sin lugar a dudas, las estamos desarrollando. Estamos aprendiendo a diseñar experimentos, a entender las cosas de una manera más interesante, cambiar la perspectiva. Todo eso nos va a dar todas estas habilidades tan extraordinarias que realmente yo veo en los físicos y que hace que podamos trabajar en áreas tan diversas como la economía, las finanzas, la programación, la inteligencia artificial, obviamente todas las áreas de investigación de la física, porque si realmente aprendemos ciencia, física particularmente, vamos a desarrollar estas habilidades que son claves para nuestro futuro. Entonces yo pienso que aprender física es absolutamente genial y nos lleva a lugares extraordinarios. Y sin lugar a dudas vale la pena aprenderla. Y cuando yo empecé a ser profesora con niños, me tuve que hacer esta pregunta: ¿cómo enseñarle física a niños cuyos intereses no siempre son física, cuyos niveles de abstracción son no tan altos como los que tienen los estudiantes pues ya cuando están en la universidad? Estudiantes con niveles de matemáticas muy diversos, los más chiquitos todavía no saben nada de álgebra, no saben despejar absolutamente nada y que no tienen las habilidades experimentales, las están desarrollando. Esto fue un gran dilema para mí, un rompecabezas súper grande. Y la otra cosa que es muy complicada era niños que no les interesa, que pueden no interesarles perder la materia. Si tú estudias física, ingeniería, lo que sea que estudies, tú tienes que pasar la materia para avanzar, pero aquí un niño puede perder el año, puede no perder el año de perder ciencias o perder física y no importa en los colegios, pues uno tiene como derecho a perder una materia. Entonces, ¿cómo enseñarle física a los niños? Fue un debate muy complicado para mí conmigo misma y al mes de empezar a enseñar en colegios, estuve a punto de irme a Recursos Humanos y decirle: vea, ustedes me están pagando teniendo en cuenta mi experiencia como profesora, y mi experiencia como profesora ha sido todo el tiempo universitaria, y yo siento que
no tengo absolutamente nada de experiencia, no tengo ni idea cómo hacer esto, esto es mucho más complicado que enseñar en la universidad. Me avergüenza que me estén pagando más por una experiencia que no tengo, era realmente un reto muy complicado y me senté con las otras personas con las que trabajaba a responder cómo enseñar física. Y me di cuenta de una cosa, y es que enseñarle física a los niños es lo mismo que enseñarle física a los universitarios cuando realmente aprenden. Porque si no aprenden a pasar materias, pero no aprenden física. Y eso me llevó a como este ciclo de aprendizaje. Y yo quiero hablar de esto con ustedes porque esto es una cosa que ustedes necesitan desde lo más profundo de su corazón para que esta carrera tan absolutamente increíble se les meta al alma y ustedes se les mueva por las venas el amor a la física. Lo primero que entendí es que hay que destruir las ideas preconcebidas. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que es las ideas preconcebidas de la física, que es como por ejemplo, no sé, que si escucho un sonido a cierta distancia y duplico la distancia, el sonido va a ser la mitad de la intensidad que tenía. Eso es mentira, no sucede así, pero nosotros a veces decimos, ¿cómo así que no? No es la mitad. O pensar que un objeto cuando está cayendo termina moviéndose siempre a velocidad constante, su velocidad no está aumentando y que no hay que era lo que pasaba hace mucho tiempo, o lo que le pasó a Galileo, que le decían que el objeto más pesado es el que va a acelerar más. Todas estas son ideas preconcebidas y lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos física es pensar nosotros qué creemos que es la respuesta de las preguntas que estamos proponiendo y darnos cuenta que la mayoría de las veces estamos re mal y bueno, avanzar en ese tema. Después, aprender a partir de los experimentos. Y esto es una cosa absolutamente genial que se ha vuelto mi obsesión y es ser capaz de explicar cada cosa que enseño con un experimento. Y cómo los invito en verdad a que piensen en cada uno de los experimentos de los que van a leer, qué significan, cómo los hicieron, cómo los midieron. Es algo absolutamente emocionante y a eso voy a dedicarme un poco más en un momento. A partir de las aplicaciones, cómo se aplica la física que están aprendiendo en la vida diaria, es otra cosa que voy a hablar en un momento, y es la absoluta importancia de la aplicación de la física para que tenga sentido. No, nuestra carrera es una absoluta belleza en el largo plazo de los efectos que tiene. Hace 100 años nos estaban preguntando que para qué queríamos entender los circuitos y ahora nadie sabe vivir sin una batería y sin una pila y sin cómo conectarnos para tener toda la comunicación que tenemos. Y estamos todo el tiempo avanzando y entregándole al mundo todos estos conocimientos para aplicarlo. Socializando dudas y conceptos, y esto es una gran invitación a que conozcan a sus compañeros de física, a que hablen de sus dudas, a que busquen a sus profesores y les pregunten. Yo sé que eso es un poco anormal en las universidades, pero encuentren este espacio para socializar, porque es clave para aprender, entendiendo el modelo que estamos trabajando, asimilando y decir eso, qué significa este modelo, hasta dónde me puede llevar, qué límites tiene, y luego haciendo problemas matemáticos. Y luego vuelvan a empezar. Y cuando yo entendí esto, me di cuenta de algo muy increíble, y fue que yo nunca aprendí de esa manera física. Yo aprendí física haciendo estas tres cositas de aquí arriba. Yo creo que todos ustedes ya han visto estos procesos de las formas de aprendizaje. Todo esto ha sido un montón de teoría que se ha desarrollado y que se ha hecho súper compartida actualmente, y es que se aprende el 5% de lo que se escucha, el 10% de lo que se lee, el 20% de lo que se ve, digamos el 30% de lo que se ve y se escucha, y yo me quedé aquí, pero no se imaginan cuánto me quedé yo aquí cuando estaba estudiando ingeniería y física. Me quedé muchísimo, y entonces yo no terminé de aprender, y cuando me senté a enseñar,
Me di cuenta que a mí me faltaba aprender un montón de cosas y fue una de las cosas más maravillosas que fue reaprender y empezar a redescubrir la belleza de la física haciendo, diciendo y discutiendo. Que cuando uno discute y dice las cosas y las puede expresar, aprende hasta el 50% de los conceptos. Y cuando uno hace el experimento o hace la investigación para explicar la aplicación de este conocimiento, le llega hasta el 75%. Cuando decimos y hacemos, cuando nos sentamos a decir por qué me interesa la radiación de cuerpo negro, por qué esa cosa es algo interesante, cuando nos sentamos a pensar qué tan precisa es la ley de los gases ideales experimentalmente, si la medimos como cuando hacemos ese proceso, realmente entendemos y además nos maravillamos con todo lo que vemos. Entonces, yo me di cuenta que yo lo que tenía que hacer era poner a mis estudiantes en esta sección de acá y para poderlos poner ahí yo tenía que ir primero. Y entonces me he dedicado estos 13 años a transformarme en una física experimental generalista. Me defino a veces así, porque yo no hago óptica cuántica, que era mi tema favorito en física, ni hago, no sé, partículas, no hago física teórica, no, pero un montón de física general aplicada experimental para poder entender mejor las cosas y hacer que mis estudiantes las entiendan. Y es una dicha, es una delicia y me lo gozo tremendamente. Y para hacerlo, tengo dos columnas vertebrales que son las que les acabo de comentar. Una es la parte experimental y la otra es la parte de aplicaciones. Y a medida que avanzo con mis estudiantes, entonces voy cíclicamente repitiendo los conceptos, cada vez con mayor rigor. Entonces, digamos aquí, con mis estudiantes de grado sexto, empezamos a explicarles qué es el átomo, cuál es la estructura atómica, qué es la repulsión eléctrica, y luego les suelto la pregunta, pues si los protones repelen a los protones, ¿por qué los protones están juntos en el núcleo? Y los dejo ahí, más o menos colgados de la brocha, explicándoles que hay una fuerza más fuerte, porque todavía no entienden más, y luego doy otra vuelta y cuando ya llegan a octavo, estudiamos la radioactividad y la estabilidad de los núcleos y qué significa la radioactividad. Y luego, en el siguiente ciclo, cuando entramos al bachillerato internacional, vemos con mucha más precisión los modelos atómicos, los diagramas de Feynman, y volvemos y volvemos y volvemos en este ciclo de conocimiento que lo hace muy importante, con las dos columnas vertebrales, pues, que son la forma en que yo enseño, que es a partir de los experimentos y a partir de las aplicaciones. Entonces, yo entendí que enseñar no es decirlo una vez correctamente, que era como yo había aprendido a enseñar y como a mí en muchas situaciones me enseñaron, y es pararme y decir, vea, les voy a explicar cómo es que funciona el movimiento armónico simple con un resorte oscilando. Entonces, la fuerza es inversamente proporcional a esto, y ya lo dije bien, y con decirlo bien lo aprendieron. No, y ha sido todo un reto darme cuenta que así no aprendían los niños, ni así aprendía yo. Yo no había terminado de entender la mitad de la física después de haber estudiado todo este tiempo, y fue todo un proceso descubrir nuevas maneras de enseñarlo y poder tener la certeza de que los niños lo estaban aprendiendo. Y entonces, como yo les digo, yo me pregunté cuáles son los experimentos determinantes de la física para que yo los pueda hacer. ¿Qué experimentos tengo que hacer con los niños? Y entonces aquí va la segunda pregunta que quiero que me respondan, y es esta. Yo no tengo ni idea si ustedes ya tienen acceso al Menti a la segunda pregunta, ¿sí? ¿Pueden ir a la segunda? Ah, ya lo. ¿Sí, ¿sí me están escuchando? Sí, Sonia, te oímos. Y Ya ¿ven la segunda podemos, pregunta?
Sí, ¿cuáles son los experimentos más importantes de la física? Sí, yo quiero que piensen cuáles son los experimentos que ustedes creen que son los más importantes de la física y me encantaría que Ferney y Luis me pusieran también sus opiniones. Pueden poner lo que quieran, lo que se les ocurra, cuantas veces quieran, los experimentos que ustedes hayan oído. Y yo voy aquí a empezar a ver las respuestas. La doble rendija, Stern Gerlach, la doble rendija, la caída libre de Galileo, la caída libre de Galileo, Michelson and Morley, otra vez la doble rendija, el plano inclinado con cilindros me encanta, el principio de Arquímedes, otra vez tenemos aquí a Michelson and Morley, el principio de Arquímedes, como me gusta, la doble rendija del oscilador armónico, la radiación de cuerpo negro, espectacular, caída libre, la inducción electromagnética, espectacular. La radiación de cuerpo negro, tengo aquí un montón, si yo supiera cómo moverme en esto mejor. Bernoulli, Michelson and Morley, el experimento de Jung, la carga masa-electrón, estoy súper de acuerdo. La inducción electromagnética. Péndulo, difracción, Compton, efecto fotoeléctrico, rayos X, me encanta. No sé cómo moverme. Yo estoy, no sé, no tengo ni idea cómo moverme. La catástrofe ultravioleta, la radiación cósmica de fondo, el efecto Zeeman, me encanta. La dispersión de Rutherford, no, espectacular. Esto está buenísimo para tenerlo como inspiración. Yo entonces, como les decía, concluí que para realmente entender la física y para poder tener el wow y el ajá de los estudiantes, yo necesitaba hacer experimentos, muchos experimentos, y todo empezó con el profesor Luis Quiroga que tenemos aquí, que yo espero que todos ustedes tengan la dicha de tener una clase con él. Ojalá persíganlo. Yo perseguí a Luis por 3 materias distintas. En mi primera clase de mecánica cuántica avanzada, llegó el profesor Luis Quiroga, se paró y nos dijo, ¿ustedes saben cómo se ve un experimento de mecánica cuántica? Y yo acababa de ver Cuántica 1 y Cuántica 2 con un profesor absolutamente extraordinario. Y yo había hecho todos los cálculos, había hecho todas las ecuaciones diferenciales, sabía exactamente qué era lo que pasaba con la función de onda cuando se colapsaba, todo lo tenía clarísimo. Y cuando Luis nos hizo esa pregunta, todos nos quedamos callados. Nadie sabía cómo se veía un experimento de mecánica cuántica. Y era una vergüenza infinita. Y entonces explicó más o menos cómo se vería y yo en ese momento me senté, pues yo estaba sentada en la silla, en el AU, me acuerdo perfecto, y yo me dije a mí misma, ¿cómo es posible que esto lleve 100 años de descubierto y no hagamos un experimento en el colegio de mecánica cuántica? O sea, ¿por qué 100 años después tenemos celulares que utilizan las funciones de onda para funcionar, pero no podemos tener un experimento de función de onda, un experimento de algo de mecánica cuántica en el colegio para poder entender cómo se ve esto, a qué sabe, porque yo no pude, porque yo no lo aprendí? Y ese fue el comienzo de este tema de que yo pensara en los experimentos y después de enseñar y darme cuenta de lo importante que eran los experimentos aquí tengo un experimento que hice hace un mes, menos de un mes, con una niña de noveno, para mostrar las leyes de Newton. Es una cosa absolutamente boba, yo creo que todos ustedes ya lo han hecho antes, pero es creer en las leyes de Newton, es sacar la pelota, es sacar el papelito y ver cómo la pelota se queda quieta y cae dentro de la coca.
y es difícil de creerlo. Esto fue realmente emocionante ya ver cómo salió y José dio, y es una delicia. Espero que todos, si no han hecho este experimento, hoy salgan y cojan la coca y cojan la pelota y el tubo de papel higiénico y lo hagan, porque es muy, muy emocionante. Y yo me dije a mí misma, ¿por qué no hacerlos todos? Hagamos todos los experimentos en el colegio. Sentémonos y hagamos todo experimento que se pueda hacer en un colegio, hagámoslo para que los niños lo hagan, para que sea un wow, para que sea para que ellos lleguen a la universidad absolutamente emocionados de lo que hacemos. Y ahí saqué un concepto, pues una obsesión más bien, que lo llamo como una tarea experimental, y es el aprender a hacer tres cosas: a medir cantidades físicas, a demostrar fenómenos de la física y a investigar sobre ellos. Esto yo no me lo inventé en lo más mínimo, que quiero que quede súper claro. Esto es un proceso larguísimo que ha hecho el Bachillerato Internacional para enseñar física. Es como la estructura de la enseñanza en ciencias, y empezó una obsesión por medir. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo medimos la presión atmosférica, cómo medimos cómo medimos la presión del agua, cómo medimos la carga eléctrica. Dificilísimo es medir la carga eléctrica. ¿Cómo hicieron ¿Cómo hacemos para medir la temperatura? Yo llevo muchos meses, muchos años de hecho, pensando cómo hicimos para demostrar la relación lineal entre la temperatura y la energía cinética de las partículas. Yo todavía no estoy segura cómo hicimos, cómo estamos seguros de que la relación. Y entonces después volví a mis clases de mecánica estadística y dije, bueno, esto está así, pero cuando se diseñaron los termómetros no tenemos esto claro, y nosotros decidimos que las escalas eran lineales y no logarítmicas o no exponenciales, no sé, y todas estas cosas de cómo medimos, qué incertidumbre tenemos, se volvió para mí una obsesión que le he transmitido a mis estudiantes, y ha sido súper emocionante porque ellos han dejado de decir que voy a medir la cantidad o voy a medir ¿cómo es la otra palabra? Cantidad. Bueno, cantidad, por ejemplo, o qué tan grande es algo. Y han dejado de necesitar, de usar cantidad para decir longitud, para decir volumen, para darse cuenta lo increíble que es poder medir una longitud con un micrómetro. ¿Cuántos de ustedes, yo no sé, si ellos levantan la mano, yo puedo saber cuántas personas levantan la mano? Podríamos contarlos, yo creo. Bueno, entonces Eso sí, cuéntenme sí. cuántos de ustedes han usado un micrómetro. 1, 2, 3, Así se no puede sé, saber. 4. Espectacular, 5, 6, me encanta. ¿Cuántos de ustedes han usado un vernier? Ya. ¿Muchos? Doble aplauso, muy bien. Pueden aplaudir, doble aplauso, y es espectacular. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, qué más podemos decir? Todos ustedes ya saben usar un multímetro, ¿verdad? ¿O no, más o menos? Algunos, multímetro, bien, súper. ¿Cuántos de ustedes saben usar un osciloscopio? Excelente los que los han usado. No tengo ni idea, la verdad, de cómo ver cuántos son, pero me parece absolutamente genial. Es excelente verlos sabiendo medir, sabiendo decir cuánto es la incertidumbre de lo que están midiendo, y avanzando sobre eso, porque eso es absolutamente espectacular y es crucial. Cuando ya sabemos medir, sabemos cuáles son las cantidades físicas, podemos empezar a hacer demostraciones, podemos empezar a decir, esto es cierto por esto, y yo puedo demostrar que la razón por la cual algo sucede, un fenómeno sucede, es por la razón A y no por la razón B, y poder demostrar una o la otra es entender, y es muy emocionante.
Es muy emocionante. Yo espero que todos ustedes hayan hecho algún experimento en el que hayan dicho, si es por esta razón, debería suceder esto, y si es por esta otra razón, debería suceder esto. Y entonces, así empezamos a hacer investigaciones y a hacer preguntas de investigación, algo que yo nunca había hecho hasta que empecé a ser profesora en un colegio, que fue hacer una pregunta de investigación y entender cómo la variable A afecta a la variable B. Y entonces creo que en la siguiente diapositiva les quiero contar cuáles han sido algunos de mis experimentos favoritos. Pero aquí tengo varios, mis pequeños laboratorios. Pues yo no tengo, en los colegios no tenemos los laboratorios tan espectaculares que tenemos en los Andes, pero tenemos estos de acá. Yo quiero que me digan de estos seis, ¿cuántos de ustedes han usado al menos uno? Pónganme en el chat 1, 2, 3, 4, o pónganme los nombres de cuáles de estas aplicaciones ustedes usaron en el colegio o han usado hasta ahora. Una, muy bien. Aquí tengo 2, 3, Tracker. Me encanta que ya hayan usado Tracker. Yo no tenía Tracker cuando estaba en la universidad. Yo creo que ustedes ni siquiera se pueden imaginar el sueño que era para nosotros poder tener una imagen estroboscópica y viendo cómo iban cambiando el movimiento de las partículas, poder usarlo. 0, bueno, hay unos, hay 2. Yo me dediqué por muchos años y bueno, ahora ya tengo, estos son los que más utilizo, a usar todas estas herramientas para medir, para ponerme a tratar de entender lo que sucedía a mi alrededor y hacer que los niños vieran lo que sucedía. Y con estas herramientas empecé a diseñar algunos experimentos muy bonitos. Espérense que yo quiero mostrarles primero. Ay, lo perdí. Bueno, voy a ponerles, les voy a contar cuáles son mis experimentos favoritos que he hecho. Experimentos que me han hecho muy feliz. Medir el efecto Doppler. Entonces, levantemos la mano todos los que saben qué es el efecto Doppler y lo tenemos claro. O que han oído el efecto Doppler, no lo tienen que tener súper claro. Bien, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15. Excelente, todos sabemos qué es el efecto Doppler. ¿Ustedes saben? ¿Alguno de ustedes sabe? Si sabe, escríbalo o ponga el micrófono. ¿Cómo se midió el efecto Doppler cuando Doppler lo formuló? Ahí está, Miguel Perilla dijo sí, él movió la cabeza. Miguel Perilla sabe, vamos, prende el micrófono si lo sabes. ¿Alguien más sabe? ¿No? Sí, sí, él tenía un coro de trompetistas que tocaban una nota perfecta con un tren que iba a una velocidad exacta y gente que tenía como oído perfecto para saber a qué frecuencia están escuchando el sonido. Absolutamente cierto. Yo casi me voy para atrás. Resulta que yo no aquí, pero ya lo mencioné. Yo enseño física para el bachillerato internacional, que es un programa internacional de clases, de materias. Y entonces, al final del programa, los niños tienen que diseñar su experimento. Y entonces, un chino me dijo, yo sé qué dijo el sonido, yo le dije, pues hagamos el efecto Doppler, midamos el efecto Doppler, que esto es una nota. Hace 200 años tenemos el efecto Doppler con nosotros, hágale. Vamos a hacerlo. Entonces lo senté él ya, pues sabía, el efecto Doppler hace parte del programa, entonces él leyó la fórmula, y dijimos, listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un baffle en un péndulo y lo vamos a soltar para que pase frente a un micrófono y pase muy rápido y veamos cómo cambia la frecuencia. Y cuando empezamos a hacer los cálculos nos dimos cuenta que no había ni riesgos de que la velocidad del péndulo fuera suficiente para notar el efecto Doppler y que medir el efecto Doppler sigue siendo completamente. Nos divertimos como enanos diseñando un método para medir el efecto Doppler. Usamos este programa que está aquí, Audacity, que espero, por favor, este que está aquí, yo no sé si ustedes pueden ver mi mouse, que es este como fueguito entre unos audífonos, es el estudio de sonido, una cosa absolutamente genial. Nos divertimos muchísimo. Descubriéndolo, el pobre hombre perdió muchísimas calorías porque le tocó, amarramos el baffle con una frecuencia constante a una cuerda y él empezó a darle vueltas a una frecuencia constante. Intentamos ser lo más precisos posibles y al frente estaba el micrófono escuchando el sonido. Fue, bueno, una sopa, pero medimos el efecto Doppler y vimos el efecto, lo pudimos ver con la variación de la frecuencia, que era la idea. La idea siempre es
variable independiente, una variable dependiente. Y yo decía, yo creo que muchos de ustedes saben que medimos la velocidad de las galaxias, cómo se alejan de nosotros, cómo todo el proceso de Hubble de descubrir cómo todo se está alejando de nosotros funciona por el efecto Doppler. Y yo decía, es increíble que sea tan complicado hacer un efecto, estudiar el efecto Doppler en sonido y que contemos con esta teoría de una manera tan absoluta, o sea, estemos absolutamente seguros que funciona para ver cómo se expande el universo. Entonces eso fue maravilloso. El otro, no me voy a extender en las aplicaciones, pero quiero hablar de Firefox. Todos ustedes, pero yo espero que varios de los que pusieron aquí, 1, 2 o 3, hayan usado Firefox. Firefox es en su celular, tienen un medidor de campo magnético. Con Firefox hicimos un experimento para estudiar la variación del campo magnético con la distancia en una bobina el año pasado, durante la pandemia, y fue absolutamente emocionante. Y entonces, con todo esto lo que yo les quiero decir es que hacer experimentos ha sido todo un tema. Yo desarrollé 3 líneas de investigación en años intermedios, que son la ciencia de la comida, la física médica y la física para ir al espacio. Y a lo largo de estos, llevo 5 años trabajando en estas, no más, como 7. He estado diseñando experimentos para poder entender cada uno de los detalles de la física a partir de las aplicaciones. Y ha sido supremamente satisfactorio y emocionante. También he hecho con la jefatura de departamento los proyectos de cómo desarrollar las habilidades primaria en los intermedios y en el diploma. Y eso ha sido supremamente bonito porque... ¿Alguien tiene una pregunta? No, es ruido. Entonces, he estado trabajando mucho en hacer que los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, que son pues un poquito menores que ustedes, aprendan a pensar científicamente para que desarrollen todas estas habilidades que de pronto no van a usar, no van a ser físicos ellos muchos, pero los hace pensar mejor. Y yo me he dedicado mucho a estos proyectos y me ha hecho muy feliz desarrollarlos. Y una cosa maravillosa ha sido el superpoder que tengo, y es ser generalista en un mundo de especialistas. Aquí tengo esta, es una foto de diciembre, en donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 doctorados en física. Todos son queridos amigos con los que me gradué. Bueno, hay una esposa que es la esposa de Patrick, que ella no estudió con nosotros, pero también es doctorada en astrofísica, creo. Y todos ellos, bueno, nos reunimos de vez en cuando, estamos en contacto y son mi fuente de investigación, de información en mis clases. Entonces, aquí no está Enrique Arrieta, que fue estudiante de los profesores que están acá. Quique es mi fuente de información en física de partículas. Santiago, Patrick, Juan Diego Soler son mi fuente de investigación en las opciones de astrofísica. Y así todos me ayudan en diferentes cosas, en mecánica. Me comí un experimento espectacular de la resonancia de las esferas, que fue un absolutamente divino, que también me ayudó aquí particularmente Jairo. Entonces, yo he disfrutado mucho esto de hacer los experimentos porque tengo todos estos súper especialistas en todas las áreas del conocimiento de la física para poder avanzar y explicarlo de una manera más chévere. También está Claudia Ojeda, que estuvo en el coloquio, creo que fue este semestre o el semestre pasado, con quien nos invita a mis estudiantes a cuando ella también tiene coloquios en la universidad, los invita para que escuchen, a ver, y van aprendiendo cositas. Y hemos aprendido de todo este tema del grafeno en el que trabaja ella, ha sido súper chévere. Y yo siento que haber estudiado física y saber la física en la profundidad en que la entiendo es un superpoder para ser profesora de física y para divertirme todo lo que me divierto haciendo lo que hago, porque no es lo mismo
no es lo mismo tener un conocimiento general que haberse sentado a entender las matemáticas, la física, los ejercicios, las aplicaciones en el momento de enseñarlas. Y bueno, tengo muchos proyectos futuros, tengo muchos experimentos que quiero hacer. Tengo un problema con el principio de exclusión de Pauli que me tiene absolutamente desesperada, que quisiera entender, que está relacionado, y si alguno de ustedes quiere trabajar al respecto, o si pues, a los profesores que están aquí conectados tienen las respuestas, a mí me haría muy feliz. Yo estaba buscando unos papers para explicármelo. La razón por la cual no podemos atravesar una mano dentro de la otra, existiendo el espacio que existe, resulta que el principio de exclusión de Pauli está metido en este asunto y yo todavía no termino de entenderlo del todo. Ha sido todo un tema y es realmente importante en varios temas que enseño. Espero hacer muy pronto una cámara de nubes para muones, porque estando en Bogotá, nosotros nos están llegando muones. Y en el CERN, que es a donde voy ahora, que es las cosas que puedo hacer particularmente divertidas, aprendimos a hacer una de estas cámaras, es uno de los proyectos que tengo. Tengo el deseo, he intentado varias veces hacer este experimento de la intensidad del sonido con la distancia, que disminuye de la forma 1 sobre R al cuadrado, y no saben lo difícil que es hacer esa medición, porque todas las mediciones de sonido están en decibeles, y es muy complicado pues para mis estudiantes, porque las matemáticas todavía no les dan a hacer las relaciones entre los logaritmos para llegar a esos valores. Y también tengo el sueño de tener un tubo de rayos catódicos en hacerlo. Y con todo esto, lo que yo les quiero decir a ustedes es, ustedes en este momento tienen una oportunidad de oro, porque están en los primeros semestres y todos los equipos para hacer cada una de las prácticas que les he mencionado están en la universidad. Tienen técnicos de laboratorio fantásticos, tienen estos profesores absolutamente extraordinarios que están aquí para enseñarles, para hablar, para discutir. Tienen estas materias extraordinarias que son las físicas experimentales, donde se hacen cosas increíbles. Vayan, por favor, léanse el experimento, háganlo, sorpréndanse y disfrútenlo, porque son geniales, son absolutamente geniales. Sí, aquí estaban. La física experimental, mis experimentos favoritos, la resonancia en esfera, lo hicimos hace poquito, el efecto Doppler, lo que les conté, el tema de la fricción, que es una cosa absolutamente loca. Nos gastamos un semestre con un estudiante tratando de entender la fricción para darnos cuenta que es un modelo bastante pobre de la naturaleza. Y unos retos que les tengo experimentales. Yo no sé si esto valdría como una tesis de pregrado, pero yo no sé si ustedes, uno de mis experimentos favoritos es el experimento de Joule. La unidad de energía se llama Joule porque Joule hizo la relación entre la física, relacionó la energía térmica con la energía cinética y la energía potencial, dejando caer una masa. Yo estaba convencida que yo podía hacer ese experimento en el colegio, que era muy fácil coger una masa, dejarla caer, hacer que algo diera vueltas y calentar el agua en un calorímetro. Llevo 10 años tratando de hacer ese experimento y no he podido. Y haciendo los cálculos, el cambio de temperatura con temperatura, que es lo que me da el salón, sería como medio grado en cambio de temperatura, y no puedo hacer el experimento. Y yo quiero invitarlos a que piensen toda la diversión estudiando física y todo lo que pueden aprender a pensar y todas las habilidades que pueden desarrollar sentándose a solucionar cualquiera de estos experimentos. El del número de Avogadro, he hablado con todos los químicos y con todos los físicos como que trabajan en este tema, y ninguno me ha podido decir cómo miden el número de Avogadro. O sea, la masa atómica. O sea, ¿qué es lo más simple del mundo, que es la masa atómica? Que dice, si yo tengo un número de Avogadro de partículas, eso pesa 57 gramos. ¿Cómo lo contaron? ¿Alguno de ustedes se preguntó eso? Yo me lo pregunté enseñando por primera vez física de este tema. O sea, yo ya tenía un pregrado en ingeniería, un pregrado en física, una maestría en física, y nunca me lo había preguntado. Y entonces los quiero invitar a que se lo pregunten. ¿Cómo contaron el número de Avogadro? ¿Por qué? Porque sí, claro, 12 gramos de carbono,
Entonces, lo tuvieron que contar de alguna manera, y no tengo ni idea. Y son metas que quiero hacer. Mi experimento de la mecánica cuántica, que le debo todavía esto a Luis Quiroga, todavía no sé cómo hacerlo, pero tengo planeado eventualmente hacerlo. Ya estamos haciendo, usamos resistencias de, ¿cómo se llama en español? Resistencias que varían con la intensidad de la luz, que utilizan un poquito, podríamos decir, el efecto fotoeléctrico para bajar la resistencia, y ya estamos haciendo experimentos de eso para empezar a hablar de la mecánica cuántica con los estudiantes, y eso es súper emocionante. Y ustedes tienen allá en la universidad unas cosas absolutamente geniales para hacer y medir. Y bueno, aquí tengo algunas de las cosas más chéveres que he hecho como profesora con mi trabajo. La primera de QuarkNet, yo espero que identifiquen aquí al profesor Bernardo Gómez, otro de los profesores a los que les pido que persigan si tienen la oportunidad. No tengo muy claro si Bernardo todavía es profesor en la universidad, si todavía da materias, pero si tienen la oportunidad de lo que sea, o sea, repitan Física 1 con Bernardo Gómez, por favor, vale la pena. No sé, no le inscriban, métanlo, vayan todas las clases, vale la pena, es una absoluta maravilla. Bernardo fue absolutamente gentil y amoroso conmigo. Cuando QuarkNet vino a Colombia, me invitó a mí y a mis estudiantes a hacer los talleres explicando cómo funcionan los aceleradores en el CERN. Nos dio una cantidad de material extraordinario que hasta el sol de hoy usamos para aquí estos modelitos de aquí para entender cómo funcionan las partículas subatómicas. Absolutamente genial. Tuve la oportunidad de ir 2 veces a los talleres de QuarkNet y aprendí, bueno, una barbaridad. Estas son las fotos en Ginebra. Casi todos los grandes laboratorios del mundo tienen talleres para profesores de colegio. Y yo he trabajado mucho en poder ir a todos los que yo pueda. Y aquí tengo, pues, la dicha de haber ganado este premio para ir en el CERN a hacer todo este curso con uno de los físicos de partículas pues, más importantes, que nos dio unas charlas absolutamente geniales. Ir y ver cómo funciona CMS, nos llevaron al detector allá que estaba en mantenimiento, entonces pudimos entrar y ver cómo estaba adentro, cómo es que ponen los sensores de verdad y cómo es que tienen que tener en cuenta las distancias entre los cubos y entre los sensores y hacer que funcione y poder llegar a una conclusión. Ir a la fábrica de antimateria y ver los diferentes experimentos de la antimateria en vivo y en directo y poder hablar con los investigadores que de primera mano están entregando todas las antipartículas, pues para hacer todos estos experimentos tan espectaculares fue absolutamente genial. Este es el logo del Bachillerato Internacional. Si alguno de ustedes hizo el IB, pues seguramente lo reconoce. El Bachillerato Internacional es una organización mundial que procura garantizar que los colegios den una educación muy buena para que no importa dónde estudien puedan demostrar sus conocimientos y ir a cualquier universidad y garantizar que los niños piensen de una manera muy chévere. Tiene 3 programas y el programa de años intermedios tiene unos exámenes, al igual que los del diploma, los que se gradúan en 11. Yo siempre quise hacer los exámenes y poder diseñar preguntas interesantes y tuve la fortuna de por 2 años para escribir estos exámenes. Entonces viajé a Cardiff en Reino Unido para escribir los exámenes y diseñarlos y trabajar en todo esto. Sigo siendo calificadora en este momento y es una experiencia absolutamente genial. Aquí pues tuve que quitar, no tengo las fotos de los estudiantes porque pues no, de estos estudiantes que están acá no tenía autorización de publicar las fotos. Este es un evento en donde aquí está Patrick Antolín, aquí está Juan Diego El Soler y aquí está Santiago González, 3 queridos amigos astrofísicos que me alcahuetearon un concurso que se llama Be a Scientist for a Day, que es un concurso que tiene la NASA, en el que quedé de representante a nivel nacional hace unos años y hicimos un concurso entre todos los colegios de Colombia para que ellos propusieran
unos ensayos sobre cuáles de las lunas de Urano, creo que era, valía la pena ir a visitar. ¿Y qué más tengo por aquí? No, pues ya. Esto es de algunas de las actividades que no son de mi cotidianidad, que he hecho que me han hecho muy feliz y que he conseguido porque he sido súper curiosa, he buscado todas las opciones de actividades para ser como profesora que me den material y que me permitan ser una mejor profesora y me han llevado a diferentes lugares del mundo a disfrutarlas y a hacer cosas chéveres. Pero definitivamente para mí la parte favorita es, y aquí hay una cosa que te quería corregir, no son los profesores del colegio, son todos mis profesores. Las grandes inspiraciones para mí son mis estudiantes, mis papás fueron educadores, mis profesores y mis hijos. Enseñar a niños de colegio es una satisfacción enorme porque uno sí les cambia la vida a ellos. Y ustedes ya son grandes, ya tienen que 18, 20 años y ya son hechos y derechos. Para mí ser profesora es una satisfacción enorme porque puedo crearles ese deseo por comprender y entender mejor la naturaleza. Y pues para terminar, quería invitarlos a ser eternamente curiosos. Yo creo que todos ustedes conocen The Big Bang Theory, esta serie sobre físicos que a mí me encanta. Y en el capítulo particular, Sheldon mete la cabeza por un hueco que queda atrapado y entonces Leonard le pregunta qué pasó y él le dice, se llama curiosidad científica y ahora por favor tráeme mantequilla para sacar la cabeza de aquí. Y yo espero que ustedes, sin importar a lo que se dediquen en el futuro, Fernán me hizo el favor de hacer la encuesta con ustedes de en qué se veían en 10 años. Yo siempre tuve claro que quería ser profesora y siempre tuve claro que quería enseñar, pero nunca pensé que la curiosidad me fuera a llevar a hacer todos los experimentos y todas las cosas que hago ahora que pueden verse simples, pero resultan ser tremendamente interesantes. Entonces, yo quiero que ustedes, ojalá, por lo menos de hoy, se queden con esta idea de tienen al frente de papel, el bendito tapabocas, lo que sea, es un experimento extraordinario donde la física ha hecho su tarea y vale la pena investigarlo. No dejen de investigarlo, no dejen de ser curiosos porque de lo más bonito que tiene nuestra carrera es el nunca dejar de cuestionarnos y de tratar de buscar respuestas. Y nada, divertirnos, no dejen de divertirse porque la física es sin duda de lo más divertido que hay y vale la pena aprovecharle cada minuto. Y creo que ya terminé. Dios, Vale. sí. Perdón, me pasé. No, Ay, tranquila. no. Bueno, muy bien, Sonia, muy didáctica la clase, muy motivadora. Entonces, pues nada, abrimos el coloquio a preguntas, comentarios que tengan los estudiantes. A ver si hay alguna pregunta. Martín, adelante. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la charla, estuvo muy chévere. Yo tengo una pregunta, tú dices que siempre estuviste segura de querer ser profesora. Yo quiero preguntar si hubo algún momento en que lo dudaste y cómo se superó ese momento de, pues, o si nunca lo dudaste realmente, como una pregunta así personal. Pues yo no sabría decirte, ¿sabes? Yo dudé si era capaz de enseñar bien, porque yo soy muy lenta. De hecho, una diapositiva que quité era una diapositiva donde contaba qué tan lenta soy para aprender, porque yo me gano el premio a la más lenta.
Y otro físico maravilloso que no está en la foto que les mostré, que me ayudó, que es una maravilla, se llama Nicolás Sánchez, no sé si Ferney o Luis lo recuerden, una persona extraordinaria. Cuando estábamos dando la práctica docente, que es una materia que hay que dar, Nicolás, este hombre, ustedes no saben, ojalá algún día ustedes tengan la oportunidad de verlo hablar. Este hombre se para y no se tiene que mover. Él no tiene que hacer nada sino hablar. Y uno entra embelesado en el mundo de la ciencia y entiende todo y todo es claro y es extraordinario. Y al finalizar el semestre, ¿se acuerdan que ustedes hacen estas encuestas? Y entonces sale una estadística y te dice los mejores profesores les llega un diploma, un certificado diciendo usted se ganó, fue de los mejores profesores. Y de Nicolás le llegaba todos los semestres, como por 3 semestres cuando yo esta maestría. Y yo me mataba preparando las clases, haciendo las cosas, intentando, llevando colores y haciendo de todo. Me leía las fotocopias, yo intentaba explicarlo. Todo esto era en la universidad. Y no, nunca me ganaba el bendito premio, se lo ganaba siempre Nicolás. Cuando Nicolás se fue a hacer la maestría, él hizo una maestría en Historia de la Ciencia. Fue el último semestre que yo fui profesora en los Andes y ese semestre me gané el premio. Y yo fui muy feliz porque mi papá fue profesor en la Universidad Nacional desde que se graduó de ingeniero hasta que se jubiló. Y él se ganó el premio al mejor profesor de ingeniería como 6 veces. Entonces, para mí la duda siempre era, voy a poder enseñar y poder transmitir como el conocimiento y lo que descubrí es que estaba perfecto que lo hiciera mal porque ser lenta y ser consciente de las dificultades y de las complejidades de entender resulta ser una ventaja en el momento de enseñar. Yo tengo un recuerdo indeleble de mi clase con Luis. No me acuerdo qué materia era y Luis seguramente sí recuerda que estoy hablando. Hay un cubo, creo que era mecánica estadística, y hay 8 variables que se relacionan con derivadas parciales de la una con la otra. Y hay que saberse las relaciones de memoria. Pero yo soy absolutamente incapaz de memorizar. Yo tengo 3 hijos y no me sé el cumpleaños de mis hijos. Entonces, imagínense qué tan fácil es memorizar las variables, las relaciones. Yo hice mnemotecnias, hice dibujos, durante 3 semanas hice todo lo posible por memorizarlas y cuando llegué al examen, sin esas relaciones, sin esas derivadas parciales, no hay absolutamente nada que hacer. Entonces yo literalmente puse la cabeza encima del escritorio, esa era la clase que tenía en el AU con Luis, y me puse a llorar de la frustración tan infinita porque yo amaba mi clase y no era capaz de responder los exámenes, porque no podía recordar las fórmulas. Luego aprendí a hacerlo por las unidades, cuando sí entendí, cuando la luz de las unidades llegó a mi mente, ahí lo terminé de entender. Pero para mí la meta, el reto siempre fue, voy a ser capaz de realmente enseñar, porque siempre quise enseñar. Yo siempre he querido hacer el doctorado en educación en física, no en física experimental, porque siempre he querido saber cómo enseñar física moderna sin necesidad, o sea, sí, yo siempre he querido enseñar cómo aprender a enseñar física moderna a los chinos de 16 años con materiales de colegio. Estoy segura que se puede, pero no sé cómo y no he encontrado a alguien que lo haga. Creo que siempre he querido hacer mi tesis de doctorado en eso y espero algún día poder irme a investigar eso para volver a un colegio a hacerlo. Entonces, y bueno, lo otro es el ritmo de ser profesor es un ritmo complicado, tanto en las universidades como en los colegios. Entonces, yo por un momento pensé que no iba a dar la talla porque soy muy desorganizada mentalmente y me costó mucho trabajo, pero el amor y la dicha de hacer todas estas cosas me mantiene en pie. Vale, muy bien. No sé si hay otra pregunta, un comentario. Muy bien, sigue abierta mientras piensan la pregunta. Bueno, Brian Steven. Yo tenía una pregunta y es,
¿cuáles son los métodos de enseñanza que tú dirías que más resultado te han dado? O sea, ¿qué métodos didácticos uno debería como enfocarse en entender para poder explicar un tema cómodamente a otras personas? Yo creo que, qué pregunta tan buena. Yo creo que lo primero sería, cuando estudio un tema, ser capaz de hacerme una pregunta que pueda resolver, o sea, una pregunta numérica. No sé, lo que sea. Pensemos un ejemplo. No sé, la ley de los gases ideales. Si realmente lo entiendes, eres capaz de proponer una pregunta numérica y resolverla. Llegar a ese nivel quiere decir que sí lo entiendes. Otra cosa fantástica es tener una tía, una mamá, una abuelita que no sepa nada de física. Esos son los mejores. Y sentarle y decir, mira, acabo de enseñar, acabo de aprender la ley de los gases, te voy a explicar y tú me vas a decir que entiendes. Y si eres capaz de hacer que tu abuelita te ponga atención suficiente tiempo y que al final te diga, es que hay 5 variables fundamentales y si tú cambias una, la otra se va a cambiar. Estás. Tener la capacidad de poder diseñar experimentos sencillos que te expliquen, pues cuando estamos hablando de temas más o menos fáciles, donde tú puedas explicar cómo suceden las cosas, y decir, mira, es que si yo cojo esto y le pongo una velita o le hago esto, va a suceder esto porque, no sé, los gases ideales o la corriente o la carga estática, y poder hacer algo que puedas explicar, eso quiere decir que sí estás entendiendo. Y luego hacer ejercicios, muchos ejercicios numéricos es clave para la física, pero no hagan ejercicios numéricos con la meta de ya los pude hacer todos, aunque no lo entiendan. Digan, ¿qué significa esto? La mayoría de los problemas de los libros son geniales y uno no se da cuenta qué tan chéveres son. Cuando proponen un ejercicio, dicen, esto pasa de esta manera, piénsenlo, imagínenselo. Eso les hace saber que se están entendiendo. Vale, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Alejandra. Hola Sonia, yo tengo una pregunta del bachillerato internacional. ¿Tú qué opinas que se debe hacer como para integrarlo bien con el bachillerato pues como del país, o si hay que cambiar cosas en el bachillerato del país? Porque cuando yo lo hice sentía que eran como dos caminos opuestos, como intentar rendir en los dos al tiempo era como muy retador. ¿Qué opinas de eso? Pues yo pienso que hay un problema muy complejo en la educación en los colegios y es que los profesores no se retan suficiente a veces en los colegios para hacerlo suficientemente chévere y divertirse. O sea, yo pienso que el problema es que uno no se divierte suficiente en el colegio haciendo física. Pues siendo la directora de ciencias, he tenido que coger todo el currículo de ciencias de colegios del Ministerio de Educación Nacional y pues yo cojo el currículo del bachillerato internacional. Hay muchos currículos internacionales, yo no sé si alguno de ustedes hizo, no sé, el alemán, el suizo, el francés, todos ellos son supremamente parecidos al del bachillerato internacional. Y lo que te puedo decir es que, ¿sabes? El bachillerato colombiano no es tan profundo, pero es muy completo. Incluye, lo único que no maneja es física atómica y nuclear. Pues yo hago la opción en astrofísica y la disfruto enormemente, pero el programa de física del bachillerato colombiano es muy chévere y podría ser muy, ¿cómo es la palabra? Que encajan el uno con el otro bastante bien. No deberían contradecirse. De pronto, no sé si de pronto como que le pones mucho estrés a que en uno hacen cosas muy numéricas como para prepararse para el ICFES y en el otro cosas muy teóricos para el bachillerato internacional, pero no deberían, ¿sabes? Vale la pena de verdad ir donde los profesores y decirles, profesores de colegios, hagámoslo genial, saquémoslo del estadio, divirtámonos en clase y hagamos que
que cada clase sea memorable con un experimento. Vale, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Vale, por lo visto no veo ninguna otra mano alzada. Bueno, pues Sonia, encantado de volverte a oír. Muy interesante lo que vienes haciendo, sobre todo por los niños. Entonces, pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación aquí al coloquio y ya en otra ocasión nos veremos, ¿no? Bueno, pues espero que yo tenía muchas dudas sobre qué contarles. No, espero que todo esto les haya sido útil, inspirador, por lo menos para hacer experimentos, para amar el fondo de la física, que es la experimentación, y invitarlos a que amen esta carrera tan extraordinaria que es la física. Vale, muy bien. Bueno, Sonia, nos vemos entonces. Vale, Hasta chao. luego, que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego, Sonia, gracias.